Listo. Ahí vamos. ¿Ya estamos en directo, Octavio? Parece que sí, ¿verdad? Parece que ya estamos. Así es. Perfecto. Entonces, listo. Ahí está. Ahí está el buen Leopoldo. Listo. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Conversemos. Esta noche les mando un saludo muy afectuoso. Como siempre, la mesa de los jueves pasó a los viernes. Ya saben que mientras uno tiene el Facebook, todo se puede. Quiero saludar a mis amigos. Octavio Solís, buenas noches. ¿Qué dices? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí otra vez, con gusto. Muy bien. Luis Tetzicat, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Luis, tu micrófono, tu micrófono. Sí, una disculpa, una disculpa. Con el gusto de reunirme una vez más con ustedes y con todos aquellos que quieran escuchar estos comentarios que vertimos sobre lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias. Leopoldo Lezama, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? Perfectamente, perfectamente. Bueno, amigos, esta noche queremos conversar sobre un desplegado que apareció el día de ayer en las redes sociales, básicamente, de 650, vamos a llamarle así, personajes que conforman distintos círculos sociales, políticos, culturales, empresariales, y de manera errónea, de manera equivocada, se les ha llamado, generalizando a todo este grupo, como intelectuales. Vamos a leer muy rápidamente el desplegado al que hago alusión para inmediatamente después dar paso a la conversación con nuestros invitados. El desplegado se llama En defensa de la libertad de expresión. Curioso, ahorita vamos a ver muchas cosas curiosas de este desplegado. Dice así: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial, de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Ha ignorado los reclamos ambientalistas. Ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos. Ha tratado de humillar al Poder Judicial. Ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas, y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Y lo man 650 gentes corrupta, esto tiene que parar. Bueno,
firma Enrique Kraus, Héctor Aguilar Camín, Claudio X González, Alejandro Hop. Bueno, hay una polémica sobre si lo firmaba Rosario Robles, porque ahí ponen Rosa, algo así, editaron esta parte, ponen Ros, y hay quienes aluden a que es Rosario Robles. Firma Rolando Cordera, Roger Bartra, en fin, Enrique Florescano, cosa que me sorprendió bastante. Víctor Solís, Sara Sefovich, Santiago Levi, nada más para que se den una idea de qué tipo de gente es la que Salvador Malo Álvarez, exsecretario general de nuestra universidad, Rebeca de Gortari, Jimena de Gortari, o sea, ya se imaginarán parientes de quién son. En fin, este tipo de gentes, Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, María Amparo Casar, por supuesto, en fin, es Mario Lavista, también me llama la atención, pero bueno, firmó este desplegado, y José Antonio Crespo, en fin, gente que ustedes mismos, el desplegado está en todas las redes sociales, en Facebook, está en Twitter, en todos lados. Desde ayer, Julio Astillero hizo en su charla nocturna, en su charla astillada, él tomó un posicionamiento, deslindando, obviamente él no firma ese desplegado, pero un poco criticándolo, tomando distancia, porque así como él, periodista, varios, Carmen Aristegui no lo firmó, en fin, mucha gente de los medios, muchos intelectuales también, el doctor Lorenzo Meyer no lo firmó, incluso no lo firmó gente como Sergio Aguayo, sí lo firmó Denise Dresser, por ejemplo. En fin, quedó fuera Fernando Belauzarán, lo que muchos se burlan de este sujeto. En fin, despierta polémica, despierta discusión, despierta suspicacias, y hay gente que dice esto es en apoyo a Héctor Aguilar Camín y Enrique Kraus. ¿Por qué? Pues porque han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Recordemos que Héctor Aguilar Camín es director de la revista Nexos, que recientemente fue objeto de una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública al suspenderle la propaganda oficial en sus páginas, al prohibir que todo gobierno, ¿no?, se anunciara en sus páginas debido a unas irregularidades que se encontraron en esta revista. Enrique Kraus, por lo suyo, bueno, pues ha sido objeto de varias observaciones, dado que recordemos que Letras Libres, pues gozó de contratos millonarios, al igual que Nexos, en los gobiernos anteriores. Entonces, esto se da días después de que el INE le quita, no le da el registro como partido político a México Libre. Y también se da en el contexto de una recaudación de firmas, ni más ni menos que 2,5 millones de firmas, que se juntaron para
llevarlas al Senado de la República y canalizarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se dé en el 2021, en el contexto de la elección, una consulta con respecto al enjuiciamiento de los expresidentes. El domingo, bueno, sí me parece que fue el día después de que el presidente leyera un decreto por el cual se plantea el enjuiciamiento a los expresidentes, Felipe Calderón empezó a lloriquear por Twitter diciendo que se le estaba acosando, que se le estaba hostigando y inmediatamente después sale este desplegado. Usted saque sus propias conclusiones. Bueno, pues para abrir boca, Luis, ¿qué piensas de esto en un primer vistazo? Muchas gracias, Abel. Gracias a todos los que nos escuchan y afortunadamente reunidos aquí en esta ocasión de nuevo. La verdad es que desde mi perspectiva tenemos que ubicar qué es la libertad de expresión y qué es la libertad de prensa, que son los conceptos que se encuentran en entredicho según el desplegado que han hecho estos 650 o más personajes, curiosamente todos ellos, independientemente de la forma en que lo hagan, ligados a la comunicación. Este es un dato que debemos tener presente. Los medios de comunicación han sido nombrados en varias ocasiones como el cuarto poder o mencionados como el cuarto poder, y desde esa trinchera han querido tener injerencia como algunos otros organismos sociales que son consecuencia de los fenómenos o de los hechos, de la dinámica social. No voy a mencionar a los demás porque no es el caso en esta conversación, pero la verdad es que los medios de comunicación generalmente manejan, y lo habíamos comentado en alguna charla previa con Abel, la información de acuerdo a la visión o al interés del grupo que maneja esos medios. En este caso, pues indudablemente han mencionado muchas ocasiones lo relativo a los derechos humanos, y no nada más por este caso, por el hecho de que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos humanos, sino que los medios de comunicación regularmente se abocan a hablar mucho de los derechos humanos. Por ellos es que, por ejemplo, se debe una visión en relación de la Comisión Nacional en cuanto a que es defensora de delincuentes, ¿no? O sea, ponen en entredicho lo que son los derechos humanos, cómo las instituciones los protegen, y en esta ocasión están haciendo gala otra vez de ese impacto que pueden llegar a tener en quienes les escuchan. Yo creo que vale la pena mucho tener este referente. En el siglo XX, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las instituciones internacionales, los organismos, laboraron mucho por tratar de garantizar la observación de los derechos humanos. Entre esos derechos humanos, obviamente, están el derecho a la libertad de expresión. Vamos a ver en un rato más, vamos a comentar seguramente de esto, y a la libertad de prensa, que si bien es cierto no son lo mismo, se correlacionan para entender el fenómeno que ahora se está presentando, ¿no? Este juicio que están realizando, y digo juicio porque es una valoración, ¿no? Es una afirmación de algo, están tratando de poner un adjetivo al proceder del Ejecutivo. No deja de ser eso. En lo particular, no veo que sea del todo un razonamiento. Entonces, pensemos en México. ¿Por qué se vuelve escandaloso que el presidente de repente cuestione la transparencia, la objetividad de algunos que se dedican precisamente a comentar en los medios lo que pasa también en la política? Y es que es polémico porque México se ha adherido a 24 declaraciones internacionales de derechos humanos, y de ahí se van a agarrar porque le están dando ese sesgo, ¿no? Como que es no incluyente la actitud del presidente, que es discriminatoria, que descalifica a los que no están de acuerdo con lo que él dice. Y no solamente eso, en 7 instrumentos internacionales los ha recuperado para aplicarlos, y 75 tratados internacionales de derechos humanos son los que México en particular ha firmado. Entonces, quiero que sepan que es, si no mal recuerdo, quiero que dejen ahí un margen para la duda, pero me parece que es el país que más tratados internacionales en materia de derechos humanos ha firmado.
Y entonces, obviamente, eso obligaría a recapitular, ¿no? A ver hacia atrás. O sea, ¿quién los firmó? ¿Cuándo los firmó? ¿Por qué los firmó? ¿Para qué los firmó? ¿Qué quería legitimar? Entonces, obviamente, pensando que esa es la realidad y que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, y que, y que esta declaración es de observación obligatoria para México, pues se hace complicado. Pero esta parte de la valoración no es toda la que tenemos que hacer. Para poder llegar a eso, que evidentemente es lo que interesa llegar ahora, que es cuál es la opinión en concreto, vamos a agregar algunos otros elementos en este marco conceptual para que pueda realizar en unos momentos más algunas afirmaciones. Creo que con lo que comenté ahorita ya puedo comenzar a perfilar una respuesta más clara. Gracias. Muchas gracias, Luis. Leopoldo, tú que eres, bueno, colaboras en la revista Máquina, colaboras en la revista Consideraciones, revistas, una en el ámbito intelectual, literario, cultural, y la otra en el ámbito político, también cultural, por supuesto, pero más enfocada en el ámbito político. Tú que eres gente de medios, gente de revistas culturales, ¿crees que en este momento está en riesgo la libertad de expresión? Adelante, Leopoldo. Buenas noches, Abel, Octavio, Luis y a todo tu auditorio. No, de ninguna manera se sostiene esa tesis. En realidad, me parece bien que hayas tú dado un contexto, en qué momento llega este desplegado y quiénes lo firman, y tratar de encontrar brevemente, aunque sea pues de soslayo, el sentido de esta crítica, el sentido de esta queja, de que en México está asediada, ¿no? Utilizan la palabra asediada, ¿no? La libertad de expresión, y está en riesgo la democracia, también lo dice, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo sería gravísimo, ¿no? Si esto que sostienen estos intelectuales fuera cierto, pero me parece que es una visión equivocada, me parece que es una visión distorsionada, de acuerdo a intereses de ellos, ¿no? Es decir, venir a decir que en México está asediada la libertad de expresión, de entrada, ellos dan por hecho que los únicos que sostienen o que se presentan como quienes abanderan la libertad de expresión son ellos. En realidad esto, allí yo creo que es el primer error, ¿no? No son 650 personas quien pueden hablar a nombre de la libertad de expresión. Eso es, me parece insostenible, ¿no? En realidad la libertad de expresión tendríamos que hablar toda la ciudadanía, todo un país. 650 firmas no pueden sostener en ninguna verdad, ni siquiera parcial. Ahora bien, es que el presidente, pues, bueno, se están refiriendo desde luego a la figura presidencial, ahí lo dicen, ¿no? Es que el presidente está coartando la libertad de expresión en el país, o es que más bien se les ha dado se les ha puesto un control y una regulación al financiamiento hacia medios de comunicación, hacia revistas, hacia la televisión, hacia el periodismo en general. Yo creo que más bien tiene que ver con eso, ¿no? No creo que tenga que ver con la libertad de expresión, y no creo tampoco que estas personas en realidad les preocupe la libertad de expresión. En realidad les está preocupando, y de lo que están hablando más bien es del financiamiento hacia sus propios medios, ¿no? Y esto se inserta desde luego en el contexto de todas las cifras que han estado saliendo desde hace un año, desde que en el año 2019 el presidente publicó un registro de los contratos del gobierno con medios, ¿no? Y aparecen estas personas, ¿no? Aparece Krause, aparece Aguilar Camín, aparece Beatriz Pajés, es decir, muchos de estos firmantes también aparecen en las listas de los beneficiados por el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Entonces, realmente yo no creo que estemos hablando de libertad de expresión, yo no creo que ellos también se crean que están hablando de libertad de expresión, yo creo que saben perfectamente que no es la libertad de expresión la que está en juego, ¿no? Porque yo veo que estas personas a nadie se le ha censurado. No creo, yo los veo con sus columnas, los veo con sus periódicos, los veo, yo no vi que hubiera un ejemplo concreto de censura hacia alguien de ellos, ¿no? De los firmantes. Más bien creo que se trata de un tema de financiamiento hacia sus medios, ¿no? Pero eso no es anular la libertad de expresión. Yo creo que ellos están muy equivocados, están completamente fuera de la discusión política nacional,
y me parece que no están siendo bien vistos, ¿no? Me parece que las críticas, la negativa ante este desplegado es evidente, ¿no? Y yo lo vi, por ejemplo, una de estas personas, una de estas escritoras que publicaron el desplegado, un usuario le dice, ¿no? De las redes sociales, pero explíqueme en qué consiste esa censura, explíqueme usted concretamente en qué consiste la amenaza a la libertad de expresión. Y dice, no, pues es que el presidente, no, pero dígame un ejemplo, claro. Y pues no lo supo decir, ¿no? Porque en realidad no lo hay. Esa sería mi primera aproximación. Muchas gracias, Leopoldo. Octavio, como director de la revista Consideraciones, como consejero universitario también, ¿por qué no decirlo? Gente que forma parte de la comunidad universitaria, está en riesgo la libertad de expresión en México. Bueno, sí, la respuesta categórica es evidentemente que no. ¿Por qué? Yo creo que hay que meter en contexto el tema de la libertad de expresión. Me sorprende que alguien como Krause, por ejemplo, que es de los que está encabezando esta iniciativa, se le haya borrado pues, todo lo que, según él, escribió en sus libros de historia de México. O sea, él documenta muy bien y hace una revisión de la intelectualidad en México, y me parece que no se puede olvidar lo que era realmente la censura, lo que es la censura. Uno de esos ejemplos pues, es evidentemente el golpe a Excelsior en 1976, cuando lo dirigía Julio Scherer, o el control que tenían a través de la empresa Pipsa, que era la única fábrica, la fábrica que tenía el monopolio de la producción del papel, creada en el sexenio de Lázaro Cárdenas. O sea, a partir de Lázaro Cárdenas, o sea, todos los presidentes cuando querían asfixiar o callar a un medio, en ese tiempo pues todos eran fundamentalmente impresos, pues lo que hacían era dejar de venderle el papel o subían los precios a ese periódico, y pues no tenían manera de subsistir. Y era como reventaban a la prensa, ¿no? O la otra, ¿no? Por ejemplo, José Páguez Yergo, ¿no? Cuando también por una foto que le pusieron, hubo un cambio ahí de pie de foto, ¿no? Había unos, sacó más bien un comentario ahí de su yerno, más bien ya me acordé, que estaba viéndole ahí la falda a otra, ¿no? A otra chica que estaba ahí en la imagen, y pues eso molestó mucho al presidente Miguel Alemán, los censuraron, y él después finalmente fundó la revista Siempre, como Scherer fundó la revista Proceso ante esos golpes de censura. Esos son digamos, los golpes históricos a la prensa en este país, ¿no? Que durante todo el siglo XX se vivió y se padeció. Todavía, ¿no? O sea, no tiene mucho, ¿no? Es el golpe que le dieron a Aristegui. O sea, eso es cuando estamos hablando de censura. Lo que aquí estamos viendo más bien es, yo creo que es de fondo, es un asunto político, no tanto de prensa, porque lo que están inconformándose, este grupo, encabezado sobre todo por dos revistas, Nexos y Letras Libres, es el tema de que por primera vez tenemos un presidente que disputa la narrativa de la información y de la prensa. Todos los días él sale a dar su versión histórica de los acontecimientos. Se puede estar de acuerdo o no, pero tiene la calidad moral legítima, dado la forma en cómo llegó a la presidencia, que le permite a él ya romper pues este monopolio de la visión única. Porque ¿qué es lo que pasó con estas dos revistas? Revista Nexos y Letras Libres eran dos publicaciones que en la década de los, bueno, el antecedente de Letras Libres pues es la revista Plural, ¿no? Es de donde desciende. Entonces estas dos revistas que entre la década de los 70 y 80 y los 90, Letras Libres se fundan en el 99, después de la muerte de Octavio Paz. Y es la heredera, ¿no? De Plural. Plural, Vuelta y Letras Libres. Es un poco como el hilo
de donde viene toda una corriente y una tradición ideológica del liberalismo. Estas tres revistas encarnan el pensamiento liberal en México. Nexos, en sus orígenes, era una revista, sobre todo en los 80, que pues tenía un poco una visión más contrapuesta a ese liberalismo. Era una revista socialdemócrata, un poco más nacionalista, pero a partir de que el modelo neoliberal se vuelve hegemónico, estas dos revistas se vuelven prácticamente idénticas, hasta en el precio, valen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, entra en una lógica de mercado ideológica en la que, es decir, el modelo neoliberal, uno de sus grandes logros fue borrar toda oposición ideológica. Entonces, se homogenizó la visión del mundo. Entonces ellos tenían el monopolio de la interpretación sobre todo ideológica, de lo que acontecía en el país. Y entonces el hecho de que hoy tengamos un presidente que esté disputando la narrativa de lo que sucede en México, pues es lo que les molesta, yo creo, de fondo. Hay una necesidad, estas dos revistas que están encabezando este documento de supuesta censura, pues están tratando de recuperar su monopolio, su voz única, para decirnos cómo pensar en este país. Y eso es lo que les molesta. Entonces están arguyendo pues, que hay violación a su libertad de expresión, y pues yo evidentemente pues, no lo creo, ¿no? Muy bien, Octavio. Luis, pregunta concreta. No hace mucho, salió un documental en el periódico El País, bueno, lo auspició el periódico El País, de este documentalista Diego Osorno, y se llamaba La Muñeca Tetona. Quizás nuestros amigos recuerden este video, pueden en Twitter o en Face, pueden buscar La Muñeca Tetona, Diego Osorno, y lo van a encontrar. En este documental sale una fotografía que da lugar al título del documental. En esta fotografía están ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari con Héctor Aguilar Camín, un intelectual que ya no está con nosotros, desgraciadamente, porque sería muy rico saber qué diría ahorita de lo que está pasando. ¿Y en dónde estaría Carlos Monsiváis? Por cierto, ahí sale. Elena Poniatowska, sale Héctor Aguilar Camín, sale también Margosú, sale Miguel Ángel Granados Chapa, Gabriel García Márquez, y esto nos habla de la relación del poder con los intelectuales. Carlos Salinas, pues, venía de una elección, pues, totalmente cuestionable. Hasta la fecha se habla de que hubo un fraude electoral en 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces abanderado por el Frente Democrático Nacional. Luis, la relación de los intelectuales con el poder, ¿esa relación ya se quebrantó? Híjole, me parece que al menos estaría muy cerca de haberse quebrantado. Mira, de entrada, considerando a estas más de 600 personas que se dice que están firmando el documento y que se hacen llamar intelectuales, yo pondría en tela de juicio que realmente todos los que aparecen ahí pudieran ser denominados intelectuales, ni siquiera intelectuales orgánicos, ¿ok? Sin embargo, sí hay algunos que tienen un trabajo significativo, ¿no? Dentro del mundo de las letras, o sea, no nada más apareciendo, aunque yo lo comentaba hace un rato, en los medios de comunicación por sus documentales, siendo reconocidos por sus obras escritas, a lo mejor por sus textos de opinión, ¿no?
O sea, no nada más aparecen todos en uno de estos, sino en varios, y a veces nada más algunos ubicados en alguna posición de las que mencioné. Eso es lo que nos haría pensar si siendo actores sociales, algunos de ellos también por otro lado, realmente pudieran ser llamados intelectuales, y yo decía hace un momento, a lo mejor ni siquiera intelectuales orgánicos. No obstante, sí me parece que puede estarse dando una ruptura. En previa conversación yo decía que hay una premisa en política que dice que si no quieres tener problemas, mantengas a los intelectuales ocupados. Y no sé qué tanto aplique el mantenerlos ocupados con el mantenerlos maiceados. Perdón por este término que estoy utilizando, pero me parece que no sale de la jerga popular y del conocimiento de nosotros a qué me refiero. Pensemos lo siguiente, para ver si hay elementos para considerar que sí puede estarse dando una ruptura, al menos parcialmente, entre lo que es un gobierno de izquierda y lo que son los intelectuales, que se presume que son críticos de entrada del sistema, pero generalmente también hay que visitarlo, sería necesario, de un sistema de derecha, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Ya bien lo estaban comentando ahorita Octavio y Leopoldo. Entre los que suscriben, bien conocido está, que se encuentra Héctor Aguilar Camín, Enrique Kraus, Jorge Castañeda, bueno, hasta Javier Sicilia, ¿no? O sea, hasta él está ahí firmando. Y eso por mencionar algunos, ¿no? Yo escucho estos nombres y por lo menos con algunos de ellos parcialmente, no voy a decir que de fondo y totalmente, pero sí me suenan como a los nombres de la tranza, ¿no? A los nombres del sistema, a los intelectuales, en el caso de ellos sí, porque no orgánicos. En la acepción que se le está dando ahora, ¿no? Desde un gobierno de izquierda, intelectuales orgánicos desde el punto de vista de que efectivamente son maiciados para mantenerse en paz o para decir lo que conviene, según sea el caso. Y es que ellos están empleando ese elemento o ese rasgo intelectual para programar tranza y para chantajear. Fíjense, vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Héctor Aguilar Camín, a ver cómo lo valoran ustedes. Una denuncia en el IMSS dio lugar a una minuciosa investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública, que determinó que la revista en la cual dirige Héctor Aguilar, que es Nexos, conocida como oficialmente, tiene un nombre, ¿no? Que es Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura SADCB, había violado la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, porque presentó información falsa en una adjudicación directa que le hizo el IMSS en el 2018. Ya ustedes van ubicando el aspecto contextual, ¿no? ¿Quién estaba en el 2018 en el IMSS? ¿Quién gobernaba este país en el 2018? La resolución, efectivamente, ya lo comentaban ahorita, inhabilitó a Nexos, pero por 2 años. Es una de las facultades de la Secretaría de la Función. Y solicitó que pagaran una multa de 999,440 pesos a dicha empresa. Obviamente, desde luego, hubo sesgo en el manejo de la información al caso de llegar a este acto de señalar al gobierno como enemigo de la libertad de prensa. O sea, eso se comentó desde ese momento, en el 2019. Eco de lo ya expresado, aquella ocasión por la revista que acusaba de hostilidad al gobierno y de apoyo, que estaba, mejor dicho, de una contracarga que estaba realizando en contra de la libertad de prensa y de expresión, porque quisieron darle ese manejo. Hubo manifestaciones también entonces de investigadores, columnistas, periodistas, bueno, hasta lectores, ¿no? Quienes tenían algo en común, como los de ahorita, y es que eran gente relacionada con los medios. Ahora, eso por un lado, obviamente no le va a gustar a Aguilar Camín que se les imponga una pena pecuniaria de ese tipo y que se les inhabilite para poder establecer contratos con el gobierno como de publicidad. Eso les afecta mucho, merma mucho sus ingresos y puede llevar a la quiebra a la revista, a esta y a cualquiera que haya estado viviendo el presupuesto. Ahora, pensemos eso y consideremos que él firma ese desplegado. Y fíjense en la otra parte. Se presta a una presunción muy insana que periodistas y empresas de medios de comunicación recibieron contratos millonarios durante la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Saben de qué monto fueron esos contratos? De más de 1,000 millones de pesos. Y vean ustedes quiénes figuran en la lista. Entre los 3 primeros están ni más ni menos Enrique Kraus, con Clio y Letras Libres. Ellos recibieron por aquí tengo el número, 144,080,995 pesos por contratos celebrados con el gobierno. No estamos hablando ahí a lo mejor de que se esté dando dinero por fuera, se estaba dando dinero por dentro, ¿no?
y había que ver cómo se manejaban esos recursos. De esos 144 millones, 87 millones eran por publicidad y 56 por otras cosas que no se especificaron al público en esa investigación. Entonces ahí están Kraus y Héctor Aguilar Camín que firman ese documento. Por supuesto hay más, ¿no? Raimundo Riva Palacio, Oscar Mario Beteta, Federico Arriola, Joaquín López Dóriga, pero todos estos que son de alguna manera siempre cuestionados sobre la objetividad de su trabajo. Habría que preguntarles a los historiadores qué piensan de Kraus, ¿no? Habría que preguntarles, por ejemplo, a los comunicadores. Aquí está Octavio, ¿no? ¿Qué piensa de Joaquín López Dóriga? O sea, de su trabajo como comunicador y como parte de este grupo, a ver qué tanto peso o valor moral tiene su punto de vista. Gracias. ¿Qué te parece? Bueno, queridos amigos, vamos a mandar saludos, a saludar a la gente que nos está viendo. A Isolda Dos Amantes, le mandamos saludos. Raimundo López del Pilar, le mandamos saludos, nos está viendo. Marisa García Elizondo dice, tenían a Rosario Robles en la lista y la borraron. Efectivamente, le mando saludos. A Leo Guzmán, los felicito, excelente programa, nos dice, le mandamos saludos. Ana Garza, exactamente, les molesta no tener el monopolio de la narrativa, le mandamos saludos, gracias por estarnos viendo, gracias queridos amigos por estarnos viendo. Dice Marisa García Elizondo, hoy más que nunca existe libertad de expresión en México, exactamente. Dice Ana Garza, claro, son unos cínicos. Francisco Camana, saludos camaradas, muchas gracias. Le mandamos un saludo a la maestra Monse que nos está viendo. Claudia La Caballero también nos está viendo, le mandamos saludos. Gerardo Contreras, saludos a todos, nos dice. Muchas gracias. Rosy Acosta nos está viendo, le mandamos saludos. Un deleite escucharnos, dice la maestra Monse. Le mandamos un beso, saludos. Leopoldo, haciendo un recorrido histórico, ¿qué ha pasado con los suplementos culturales? De pronto monopolizaron la cultura dos revistas. La revista Nexos, la revista Vuelta en su momento, luego Letras Libres. Y Letras Libres más derechista que Nexos, más de izquierda. Y sin embargo, en este desplegado yo ya me perdí. Lo firma Enrique Florescano, Alejandra Moreno Toscano. ¿Qué nos puedes decir de esos contrastes tan rudos, Leopoldo? Mira, ahorita tú dijiste esto de que monopolizaron, ¿no?, estas dos revistas, y qué ha venido pasando con los suplementos culturales, qué ha venido pasando con la cultura, con los escritores, cómo opinan los escritores de acuerdo a las cuestiones políticas, ¿no? ¿Son libres? ¿Cómo se van ajustando? ¿Cómo van componiendo su juicio alrededor de la política, ¿no? Y yo me acuerdo una anécdota que me contó Huberto Batis, el gran promotor cultural de Sábado de 1+1, que me decía, bueno, es que en Letras Libres uno de sus integrantes quiere publicar un perfil mío, pero pues todos saben que a mí no me quiere Enrique Krause, ¿no? Porque yo he tenido disputas con él brutales, ¿no? Entonces yo le dije a esta persona, ¿estás seguro que van a dejarte publicar en Letras Libres un perfil de mí? Claro, pues ahí todos respetamos el criterio, aunque pues sí, no podemos dudar que Enrique tiene un juicio justo, ¿no? Y pues el tipo publicó el perfil de Huberto Batis y se metió en problemas este compañero con Enrique Krause porque pues en efecto pues no son tan tolerantes, ¿no? Y no solo no son tan tolerantes, sino que van creando una especie de, ¿cómo diremos?, de un aroma de favores, ¿no? Yo veo a muchos en este desplegado, pues muchos que pertenecen a la revista Letras Libres, otros muchos que pertenecen a la revista Nexos, y es decir, aunque no crean fervientemente en que se está coartando la libertad de expresión en México, pues sí se suman a sus grupos, ¿no? Sí respaldan a aquellos que sienten que les han hecho favores, ¿no?
que han escrito en la revista, que les han buscado oportunidades de publicación, y entonces, pues sí, yo veo claramente que se han ido segmentando estos, digámoslo de alguna manera, grupos, ¿no? Y esto es muy nocivo para el ambiente del pensamiento libre en el país, porque entonces, pues los escritores, los que logran cierta notoriedad, cierto éxito, pues ya no están pensando por ellos mismos, no están pensando en clanes, están pensando en grupos, están pensando si van a favorecer o no van a favorecer a su bolita, ¿no? O a su grupito, ¿no? Pues, y tú lo ves, ¿no? En realidad, eh, Krause dice algo, Aguilar Camín dice algo, ¿no? Y de inmediato un grupo de personas se van sumando esto, como si estuvieran ya en coro, ¿no? Como si lo hubieran practicado, ¿no? Pero pues no es eso, en realidad ellos sienten que le deben favores y pues, por ejemplo, a mí sí me duele ver a muchas personas que yo aprecio, como tú mencionaste a Flores Cano, yo añadiría 10, 15 más personas que son buenos escritores, son buenos novelistas y que la verdad es que no les haría falta, yo te lo digo sinceramente, Abel, no les hace falta quemarse de esta manera, ¿no? No les hace falta sumarse a estas gentes, pues que les preocupa los intereses económicos que puedan tener sus revistas. En realidad, no sé, bueno, sí, sí voy a decir, te podría yo decir Enrique Serna, por ejemplo, ¿no? Que es un excelente novelista, ¿no? Es un creador distinguido, ¿no? No sé, y muchos más, ¿no? Que yo digo, en realidad no les hace falta, ¿no? Ellos se sostienen con sus obras, ¿no? Y en realidad a mí me causa problema con muchos de ellos porque yo muchos los aprecio, pero pues los intereses son los intereses, ellos comulgan con un tipo de ideología, ¿no? Y muchos sospecho que es meramente por la aversión al presidente López Obrador, que no tiene ni siquiera en el radar la cuestión de la libertad de expresión porque a ninguno se le ha censurado, ¿no? A ninguno, pero sí se unen como en coro, ¿no? Y, y pues eso hace también una especie de censura con todos aquellos que no piensan como ellos, ¿no? Porque entonces ya se hace la división, ya se hace la cuestión, no, pues de los chairos, los fanáticos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y nosotros los que sí pensamos, los que sí somos intelectuales, los que sí defendemos la libertad de expresión, ¿no? Ustedes están con el tirano, ustedes están con López Obrador, ¿no? Es decir, esto se divide, se polariza, ¿no? Yo creo de una manera muy innecesaria porque si tuviéramos que hablar en verdad de censura, pues tendríamos que hablar, como dice Octavio, ¿no? Tendríamos que hablar del golpe Excelsior, tendríamos que hablar de 1968, tendríamos que hablar de la guerra sucia de los años 70, tendríamos que hablar de la militarización de Genaro García Luna y cómo durante su sexenio se persiguieron periodistas y cómo durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto los periodistas que hablaban sobre el narcotráfico eran asesinados. Tendríamos que hablar de Lidia Cacho, tendríamos que hablar de Anabel Hernández, tendríamos que hablar de Olga Warnat, ¿no? Y no de lo que están hablando ellos ahorita. En la verdad, yo te lo digo sinceramente, a mí me avergüenza que ellos estén hablando de la libertad de expresión, por favor, ¿no? En realidad me causa hasta cierta indignación, ¿no? En realidad, mira, yo venía en son pacífico, Abel, realmente yo venía muy tranquilo, pero ya empezó esto a sacarme de quicio, porque en realidad, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablar de censura? ¿No? Con 185 millones de pesos a letras libres en 2 sexenios, con el contrato al financiero de 100 millones de dólares que les dio Peña Nieto por parte de la banca de desarrollo, en realidad, ¿cómo se atreven a hablar de censura? Sí, sí indigna, ¿no? Pero yo voy a guardar otra vez la compostura, ¿no? Porque si no van a decir que somos un programa histérico y yo no quiero que suceda eso, ¿no? Desafortunadamente, uno se indigna y saca el coraje, la bilis, pero es lo que quieren, es lo que buscan, provocar. Todo como Claro. en las mañaneras, siempre hay quien busca provocar al presidente, sacarlo de sus casillas, pero el presidente es muy hábil, muy, muy hábil. Eh, y esto me lleva a preguntarle a Octavio. Octavio, justamente, eh, tú eres director de consideraciones de esta revista de la universidad. Nos pregunta la maestra Monse, ¿qué opinan de los y las docentes de la UNAM que firman simbólicamente cuál piensan que es el mensaje?
Efectivamente, ahí hay gente destacada de la UNAM que firma. Claro, uno conoce sus tendencias, pero vamos a ver ahorita. Te dejo esta otra pregunta de Erwin López Ríos. ¿Deben los otros intelectuales, los de la izquierda, buscar más y mejores espacios para tomar la palabra? ¿Qué nos puedes decir, Octavio? Bueno, pues antes de contestar esas preguntas, me gustaría hacer una reflexión muy rápida sobre 3 puntos. Uno, si hubo alguien autoritario en el mundo de las letras, fue precisamente el padre ideológico de Krause, Octavio Paz. O sea, alguien que no toleraba es decir, sí, era un liberal, es decir, se jactaba de pensar distinto, pero, por ejemplo, cuando estuvo Vargas Llosa en su coloquio hablando de la dictadura perfecta, pues se encolerizó, ¿no? Paz. Es decir, eh, era alguien que si no se aceptaban los términos en los que él dirigía su revista y su grupo cultural, casi una mafia y cultural, estabas fuera de ese círculo, estabas vetado, ¿no? Es decir, no sé por qué ahora se dan golpes de pecho. Si hay alguien autoritario, o hubo alguien autoritario en el mundo de las letras, como José Vasconcelos lo fue en su tiempo, ¿no? Es decir, creo que tenían prácticas muy autoritarias en el manejo de sus espacios de cultura, ¿no? Por otro lado, yo sí quisiera reflexionar algo que a veces se nos pasa. Estas revistas no son muy leídas, es decir, son leídas por algunos miles. Sin embargo, hay un fenómeno en la de comunicación muy interesante. Creo que tienen alrededor de no más de 8,000 ejemplares a nivel nacional, pero hay un fenómeno que se llama, lo que yo le llamo un derrame ideológico. Es decir, 8,000 ejemplares vendidos en todo el país. Pero ¿quiénes lo consumen? Carmen Aristegui compra la revista Nexos, llega a su noticiero, que en su tiempo fue un noticiero muy escuchado, llega a su noticiero, habla del reportaje de Mauleón cuando fue el tema de la trata de personas, ¿no? Que fue muy sonado ese reportaje, habla en su estación de radio, lo escucha un profesor de CCH, por decir algo, llega a su salón de clases, habla del tema que habló Aristegui, y el joven del salón de clases va a su casa y en la mesa llega con su familia y habla del tema que viene desde Nexos y Letras Libres. Así una derrama ideológica. En ese sentido, no serán revistas de masas, pero por eso insisto en este tema del monopolio ideológico, ¿no? En el que pues, solamente hay un solo horizonte, el liberalismo, en este reload que es el neoliberalismo, ¿no? Y nos habían convencido a todos de que no había otro camino, de que la historia se había acabado, ¿no? En la vida de los hechos, de la interpretación de la historia, pues. Y el otro tema, pues sobre el tema de la respuesta, en este momento ya hay un grupo de personas que se están pues, organizando, varios académicos también de la universidad, para sacar una respuesta mediática, otro documento que responda a esto, ¿no? Y yo creo que en unos cuantos días se estará difundiendo también. Entonces, porque pues, ya no son los tiempos de antes, ¿no? Y otro asunto, hay que recordar cómo catalogó, cómo estigmatizó o intentó estigmatizar Krause desde los inicios de López Obrador, cuando estaba ya despuntando como líder nacional, el Mesías tropical, decía, ¿no? Yo a esta definición, yo lo que he analizado es que es un estigma que viene de un temor y una animadversión a una sola cosa, a la posibilidad de que el pueblo se organice. Porque las grandes masas, el pueblo, eh, difícilmente va a tener la posibilidad de organizarse como lo hacen las élites, como hacen estas élites culturales e intelectuales. Muy fácilmente se organizan y logran construir una hegemonía, es decir, un dominio en todo un territorio, una visión del mundo y controlan los medios de comunicación, el ejército, la iglesia, la prensa. Es decir, las élites se organizan muy fácilmente, con mucha facilidad. Son minorías,
minorías compactas que piensan muy similar. La masa está desorganizada, son mayoría, pero están desorganizadas. Y históricamente está comprobado que la única posibilidad hasta ahora de poderse politizar y organizar es en torno a los líderes carismáticos. Por eso él detecta la fortaleza de este nuevo movimiento de masas, que es el López Obradorismo, y va a la cabeza porque sabe, él sabía desde entonces que había una posibilidad de que esas masas organizadas pudieran llegar a un empoderamiento. Y hoy se está en Los Pinos. Eso es lo de fondo. Eso es lo que detesta Krause. Que estas masas tengan un líder que las pueda llevar a la toma del poder, que fue lo que sucedió, ¿no? Es decir, hay una transfiguración de la historia. La historia empieza a hacer que los papeles se inviertan. Ahora ellos son la oposición, ellos son los marginales, ellos están fuera del presupuesto. Eso es lo que siempre tuvo miedo Krause. Por eso el estigma de decir el Mesías y su Mesías. Sí, hay un alto costo político histórico en apostar por caudillismos. Eso también es una trampa histórica. Pero hasta este momento no hay otra fórmula de organización de grandes masas, ¿no? Porque la izquierda siempre ha sido minoría en este país. Siempre ha sido minoría, ese es el gran problema. Y que por fin un liderazgo de izquierda organice masas, ¿no? Para la disputa del Estado, pues eso es lo que está de fondo, ¿no? Entonces, por eso vale la pena seguir apostando por el proyecto, para el empoderamiento de esas masas y su politización. Pero bueno, yo Así es. ahí la dejo y espero que se vayan sumando más profesores de la universidad a esta carta que en unos días va a empezar a circular, ¿no? Claro, claro. De hecho, pues vamos a hacer una pausa para leer los comentarios del público y le damos la palabra a Luis. Dice Ana Garza, lucha de clases. Alberto Eduardo Hernández nos está viendo. Oralia Ramírez Cruz dice, Leopoldo, me gusta que te enardezcas, no te reprimas, chingado. Dice Ana Garza, bien dicho, nunca se dieron cuenta de la ruina neoliberal. Habemos mucho más profesores de la UNAM que apoyamos al presidente. Saludos, Leopoldo Lezama, dice Marisa García Elizondo. Dice Claudia Lacaballero, no que en los firmantes ya hay varios fallecidos. ¿Cómo firmaron los abajo firmantes? Hay fallecidos, efectivamente. Apenas salió la nota de que una persona que falleció es abajo firmante. Entonces, pues parece ser que como en el INE, ¿no? Hay desafortunadamente, pues personas que ya murieron y que las utilizan para hacer el caldo gordo de este grupo de la reacción, que como bien lo menciona Octavio, este grupo, recordemos que por un lado Enrique Krauss fue parte de la Operación Berlín, ahí en la calle de Berlín, en Coyoacán, fraguaron el frenar a Andrés Manuel López Obrador cuando entonces era candidato a la presidencia. Y por otro lado, Héctor Aguilar Camín hoy lo hace, mañana también, criticar, hostigar al presidente, incluso le llama pendejo ahí en sus reuniones de Zoom. Para eso quieren la libertad de expresión, para burlarse de los vestidos de la primera dama, para burlarse de su hijo, de el niño que no puede defenderse y como dice el hashtag, con los niños no. Y sin embargo, este grupo de la reacción goza y a sus anchas hoy y mañana a través de los tuiteros erosiona la democracia porque insulta. O sea, se usa la democracia para insultar y luego este señor de la combi, ¿verdad? Del partido de el Bester Gordillo, Cuadri, con el tumor, ¿no?
todos unidos contra Morena, o sea, es un tumor el tipo, ¿no? Es un tumor. Es un cáncer, Eh, ¿no? un cáncer, bueno, dicen, ni a tumor llega, es un pinche barro, ¿no? Luis, eh, recordemos una cosa. Dice Octavio hace un rato, es que la izquierda no tenía tantos adeptos como hasta ahora, porque había sido mantenida en la raya. Yo discrepo un poco, o a lo mejor malinterpreté a Octavio, pero yo creo que la izquierda en México está desde 1986, después del sismo del 85. La Ciudad de México, por ejemplo, se organizó en la calle, la gente se organizó tras el sismo para ayudar a los mexicanos y esto despertó una organización social muy, muy importante. Posteriormente vino el movimiento del CEU en el 86-87 y la gran elección en el 88 del ingeniero Cárdenas, que desafortunadamente víctima del fraude, pues no se logró, pero ya no se pudo parar. La izquierda avanzó y Pero tú avanzó estás y hablando de la avanzó. Ciudad de México, Abel. Eso es la Ciudad de México, ¿no? ¿Perdón? Eso es la Ciudad de No, México. no, 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 espérame, Octavio, espérame. No, 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 te voy a decir una cosa. La Este, Ciudad de México. Eh, no, no, bueno, sí en la Ciudad de México, pero no vamos a centralizar esto. O sea, en Oaxaca, en Tabasco, A ver, la lucha en los San Luis Potosí de el maestro Nava, Nava, por Salvador Nava. favor, Pero, por ejemplo, o sí, sea, es decir, los pueblos en cada una de las regiones de México han tenido la capacidad de resistir. Y bueno, en ese sentido, los pueblos originarios, Chiapas, o sea, el pueblo mexicano ha sido muy resistente, ha tenido la capacidad de resistir desde siempre, desde la conquista. Es un pueblo que ha resistido a todo. sí, Ha habido levantamientos y ha habido líderes desde Canec, ¿no? O sea, en plena colonia española. Es decir, es enorme la lista de insurgencias y de levantamientos populares en lo largo de todos estos siglos en México. Pero la disputa del Estado, la disputa del poder, nunca había sido posible. Porque la izquierda, o sea, el discurso de la izquierda a nivel nacional siempre ha sido minoría. O sea, la Ciudad de México es de izquierda fundamentalmente. Es una sociedad muy excesivamente politizada frente a otras regiones del país. Pero eso es un espacio, ¿no? Ahora, en el 88 mayoritariamente se van por Cuauhtémoc Cárdenas, pero no se van por una ideología de izquierda, se van por un proyecto de oposición al modelo neoliberal con 6 años de instauración y se van por un proyecto nacionalista. Es decir, el pueblo está apostando por resistir al régimen recién instaurado neoliberal y se impone, ¿no? Por la mala, en este caso Salinas, pero no es como que digan ahora vamos a ser de izquierda y en el 2000 apuestan por una transición democrática, fallida, traicionada por Fox, pero es la apuesta. No es que ahora el pueblo se haga de izquierda o se haga de derecha, pero sí, digamos, es mayoritariamente conservador. Por eso Andrés Manuel ha tenido la capacidad de sumar, porque dejó ese discurso, digamos, excesivamente ideológico, sabe hablarle al pueblo, sabe convocarlo. Y en ese sentido, por eso también él sabe que tiene que construir su discurso con muchos símbolos que van con la izquierda, hay un guiño, hay un coqueteo con la izquierda. Él es un líder de origen social de izquierda, pero también sabe convocar a otros sectores que son más conservadores de las grandes capas populares, ¿no? El Entonces, pez, claro. me dices del ahí la pez. dejaría yo, ahí la dejaría yo. Bueno, hay polémica, es lo que también quiere el público, la polémica, digo, y viva la discrepancia que es el espíritu de la universidad, ¿no? Finalmente. Luis, ¿qué piensas de este planteamiento? Miren, yo voy a recuperar la conversación original, que si bien es cierto tiene que ver con la existencia de la izquierda, el nacimiento de la izquierda, el desarrollo de la izquierda, porque a pesar de que haya una visión nacionalista en otros momentos de la historia de nuestro país,
por parte del mismo sistema. Tal vez por ser el sistema, no se podía visualizar una izquierda como la que bien comentas a partir del 86, ¿no? Que durante el 88, esa gestión, la del 88 al 94, se fue fortaleciendo a pesar de los golpes que daba Carlos Salinas, ¿no? En contra de los movimientos de izquierda. Yo quisiera regresarme un poco más a esta otra cuestión, que es si se cumplen las condiciones de violación a la libertad de prensa o de expresión, porque es bien común que ante el desconocimiento de, de cuestiones tan complicadas como que es lo que es la libertad de expresión o de prensa, el común de las personas o el grueso de las personas llega a caer o engancharse, ¿no? Con esta afirmación que se hace con el desplegado y digan, es que sí es cierto, es que hay una multa en contra de Héctor Aguilar Camín, pero de repente no conocen por qué, ¿no? O sea, la razón no es que se esté en contra de lo que opina, o sea, a nadie se le multa por lo que está opinando en realidad. En ese evento no ocurre así. Ahora, ¿qué pasa con los otros que firman el documento? Algunos de los cuales ya hemos mencionado. Es probable que algunos de ellos, por un lado, y bien lo decía Leopoldo, estén firmando por solidaridad con otros que son sus amigos, lo cual se vale, somos seres sociales, ¿no? Y puede ser que otros, una parte importante, por lo menos en lo que hace al recurso, esté firmando porque está molesto, porque no va a recibir los mismos privilegios que estuvo recibiendo por brindar servicios, ¿no? Como el de publicidad, que fue el caso ahí de contrariedad que generó Nexos, al brindar información errónea y que tuvo que ser penalizado. En realidad, no iba por el lado de callar a Héctor Aguilar Camín, y las manifestaciones que él hace cuando pendejea al presidente y dice que es petulante, también lo expresa por un problema de, a lo mejor de un presupuesto ya planeado que no se va a poder consumar en lo sucesivo, ¿no? Son 2 años en los cuales el gobierno no podrá contratar con esa revista. Pero bueno, retomando esto de la libertad de prensa o la libertad de expresión, es algo delicado, fíjense. Cuando una autoridad violenta un derecho humano, puede recibir en contra una demanda, que puede ser, por ejemplo, un amparo, ahí se aplica un amparo, ¿no? Y el amparo trae consecuencias considerables. O sea, no se trata nada más de que demande y a lo mejor alguno piense, tendrá el gobierno, tendrá que el ejecutivo indemnizar a alguien. No, 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 nada más es por eso. Implica otro tipo de sanciones. Pero bueno, voy a abreviar. Cuando hablamos de la libertad, de expresión, por lo que señala el artículo 6 de la Constitución, esta libertad es violentada cuando la manifestación de las ideas es pernada por la autoridad judicial o administrativa. Aquí a nadie de estos caballeros y damas que han firmado el documento, a nadie se le ha impuesto una sentencia por parte de un juez por haber dicho algo en contra del presidente. Entonces, no se está violentando la libertad de expresión. A ninguno de ellos se le ha impuesto una multa, que es una cuestión administrativa, por haber dicho algo. Es más, a Héctor Aguilar Camín, ni siquiera por agredir a la institución presidencial, por decirle pendejo, se le puso una multa, ¿no? Ni se le sometió a un proceso. Entonces, no hay ningún ataque a la libertad de expresión. Por lo que hace a la libertad de prensa, ahí mismo en la Constitución, el artículo 7, nos haría pensar que sería afectada si se restringe el derecho de difundir las ideas por vías o medios indirectos. Yo no he sabido que Nexos vaya a salir de la circulación. O sea, no es el caso. Tampoco se está afectando a la libertad de prensa. Ahora, en este caso, cuando hablamos de que se afecte la libertad de difundir las ideas por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio y tecnología de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones, eso no es algo que esté ocurriendo. Entonces es una mera patraña lo que están diciendo. O sea, puede pensarse que de repente el presidente se exprese en relación de lo que no está de acuerdo. ¿No lo han hecho todos los presidentes? Yo me pregunto ahora. Y a ellos no les han dicho que por eso son represores. Han matado muchos periodistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el gobierno de Felipe Calderón, fue donde más murió gente, con el gobierno de Felipe Calderón. Y cuando anduvieron diciendo hay patrañas de que no había libertad de expresión o de prensa, pues porque había privilegios financieros. Ya casi voy a cerrar mi comentario. Piensa en lo siguiente. En el caso que nos ocupa, estos que se manifiestan dicen que el presidente pretende socavar la libertad de expresión y el argumento es que utiliza permanentemente un discurso de estigmatización y difamación contra los que llama a sus adversarios. Yo ahí no le veo una relación, ¿eh? O sea,
Socavar la libertad de expresión por decir que no está de acuerdo contigo y que tú eres alguien que está diciendo algo con base en los intereses de tu medio, para empezar, lo segundo es natural. Y lo otro no tiene nada que ver con socavar la libertad de expresión. Dicen que amenaza a la democracia, lo decía Abel hace un rato, ¿no? En virtud de que propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad. Y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, ¿acaso lo que estuvo diciendo en los medios no era una bola de sandeces para lograr el registro de un partido político? No tenía nada de relación lo que él estaba diciendo con pruebas reales que se puedan exhibir para justificar que hubo una mala valoración por parte del INE. O sea, de verdad, los medios pueden terminar por ser, y los que se han constituido como líderes de opinión, lo cual no es igual a decir que son gente con grandes argumentos, sino que simplemente son gente que tienen quien los siga, de repente tienden a la manipulación de la información y esto afecta a la realidad. Quiero nada más concluir con esta frase. Es falso de toda falsedad, porque si no ya hubieran implementado alguna otra herramienta de tipo judicial para defender su derecho humano, que se esté socavando la libertad de expresión y la libertad de prensa. No aplica como lo están diciendo. Mejor que digan que están inconformes con lo que está pasando y con que no se les van a dar obras o privilegios o contratos, ¿no? Con el gobierno. Pero eso es natural, porque si hay una ley que regula cómo debe de adjudicarse y no es a mis cuates, como ha pasado en otras veces. Y esto último lo digo porque me consta, pasó en otras veces. Lo platicaremos más adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, amigos, queridos amigos, tenemos que ir cerrando, desafortunadamente. Mañana es sábado, pero tenemos compromisos muy temprano. Nosotros siempre nos alargamos, pero esta noche no, como dice Verónica Castro. Leopoldo Lezama, ¿con qué te vas, mano? Pues mira, yo francamente sigo un poco indignado porque no puede ser de que hablen de censura y de que les están coartando la libertad de expresión, cuando mira, para no irnos a los 60, para no irnos a los 70, para no irnos a los Díaz Ordaz, no irnos a los Luis Echeverría, no irnos a los Nazar Haro, a los Agún Vaca, a los Durazo Moreno. O sea, ¿en qué país vivieron estos cuates todas estas décadas, no? O sea, vivieron de noche, ¿no? Están verdaderamente desorientados y están, lo voy a decir muy, muy claramente, así están haciendo el ridículo, diciendo que se les está censurando, ¿no? De verdad, es un ridículo monumental el que están haciendo. Yo diría, mira, simplemente con ejemplos de periodistas que están publicando libros muy importantes en los últimos meses. Anabel Hernández. Anabel Hernández fue amenazada de muerte por el aparato militar de Genaro García Luna por revelar los nexos de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. Ella se tuvo que ir del país, han dado asalto de mata durante 10 años, porque ella sí ha sido censurado y estos que mucho abogan por el feminismo y mucho abogan y mucho critican al presidente López Obrador porque no apoyan a las mujeres. Yo no he visto que apoyen a Anabel Hernández. Yo no he visto que apoyen, por ejemplo, a Olga Warnock, ¿no? Ella también fue hostigada por el gobierno de Felipe Calderón. Ella tuvo que exiliarse, tuvo que irse a Argentina. Su colaborador más cercano que le ayuda a hacer este libro célebre ya de Calderón el Oscuro también tuvo que irse del país porque el aparato militar de Genaro García Luna la persiguió. Entonces, de esto no hablan estas personas, ¿no? Esa es censura. No han hablado de Jesús Lemus, que sacó este libro, El Licenciado, donde él dice cómo el gobierno de Felipe Calderón lo encarceló porque él denunció los nexos de Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, con la tuta y con el narcotráfico. Como dijo Luis, durante el periodo de Calderón era prácticamente un suicidio hacer periodismo. Era prácticamente en muchas partes del país un atentado en contra de la vida, denunciar los nexos del gobierno con el narcotráfico. Hubo muchísimos muertos y todos estos personajes no dijeron nada, ¿no? Ellos están muy cómodos atrás de sus computadoras, ¿no? Ellos son una intelectualidad cómoda, ¿no? Es una intelectualidad, pues, que les gusta vivir bien, les gusta ganar bien y además no les gusta que los critiquen. Como dijo Octavio hace un rato, ¿qué es lo que les molesta? La disputa por la opinión pública. Eso es lo que les molesta, que ya no son exclusivos, ya no son absolutos. Uno habla de Enrique Krause y dice, ¿quién es Enrique Krause? Ya están defenestrados, ya no tienen la validez como intelectuales. ¿Quién es Aguilar Camín? ¿Quién es Enrique Krause? ¿Quién es Leo Zuckerman? ¿Quién es Joaquín López Dóriga?
quién es Carlos Loret de Mola. Ellos ya no tienen el monopolio de la información, ya hay muchos youtubers, ya hay muchas revistas independientes que tienen un peso importante, ¿no? Es decir, la opinión pública se está diversificando y eso es lo que les molesta, ¿no? Y entonces, pues no se sostiene, yo coincido con Luis, no se sostiene por ningún lado la cuestión de la censura y de que en México se está sediando a la prensa, se está sediando la libertad de expresión, por favor, ¿no? Ya están como Neymar en el suelo, ¿no? Agarrándose de la rodilla, ¿no? Por Dios. No. Muchas gracias, Leopoldo, por tu participación el día de hoy. Luis, ¿con qué te despides? Sin lugar a dudas, hay que recordar que la información es poder. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, reunidos de manera virtual y compartiendo con quienes nos honran con su presencia y los demás que van a escuchar esto, es información. Esto que están escuchando aquí, de la voz de Octavio, de la voz de Abel, de la voz de Leopoldo, son cosas que nadie va a decir y que nadie va a decir por una simple y sencilla razón, porque están los que se encuentran subsistiendo debajo o detrás de la capa de un gobierno de izquierda, lo cual podremos analizar también después, por supuesto, y están los otros, los que ya no tienen los privilegios. Ya mencionamos dos elementos. He tenido el honor de escuchar que ha mencionado Octavio Leopoldo, y es que ya no van a ser los líderes de opinión, y el otro que yo decía es que no tienen los privilegios financieros que habían tenido antes. Obviamente están molestos, les afecta su ritmo de vida, les afecta su presupuesto, y decía Leopoldo un día, hasta sus vacaciones, ¿no? Hablando de Carlos Loret de Mola, sus vacaciones y quién sabe dónde, ¿no? En San Juan de la Fregada, o sea, Claro. es lo que les está afectando. Entonces, ni hablar, aquí está la información, eso es poder y que cada uno se genere su mejor valoración al respecto de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Luis. Octavio, ¿con qué te despides en una frase? Con una última reflexión muy breve que es que ellos también están apostando a algo. Saben que la figura de Andrés Manuel es el centro de la agenda política en este país. Si eres pro AMLO y lo haces bien, vas a estar en la palestra. Y ellos quieren estar en la palestra, pero del otro lado. Hablar en contra de Andrés Manuel también te posiciona. Ahí está Tumbaburros, ahí están un sinfín de personajes y Loret de Mola está apostando por eso. Esa también es su apuesta. Ser supuestamente los defensores de la libertad, ¿no? Entonces ya se están creando su propia nueva imagen en contraposición y están apostando por eso. Y yo creo que también es un juego, no solamente es lloriquear, que sí lo hacen. Pero bueno, buenas noches, ha sido un gusto compartir la mesa y saludos. Ya, como ven, ya hay que ir a descansar. Queridos amigos, muchas gracias. Que pasen ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar seguramente con este tema. Esto no ha concluido. Este desplegado da para mucho, sobre todo no por el desplegado, sino por lo que encierra esta situación. Hoy más que nunca se goza de la libertad de expresión. Hay grupos que utilizan esa libertad de expresión para molestar, para insultar a, al presidente y a quienes no pensamos como ellos. Ellos hablan de que el presidente ha degradado el lenguaje político y eso no es verdad. Ya mis compañeros dieron cuenta de el lenguaje que utiliza un Chumel Torres, del lenguaje que utiliza una Laura Zapata. Fernanda Familiar es una de las intelectuales que firma este desplegado, una gran intelectual, por supuesto. Ya los intelectuales ya no son los que escriben en las páginas de los otrora suplementos culturales, las otrora revistas culturales, porque hay que decirlo, como dijo muy bien Leopoldo, hay gente entrañable que firmó ese desplegado, pero no por su firma la vamos a descalificar, porque si no actuaríamos como ellos.
Así es. No hablamos de absolutos. Y en ese sentido, viva la discrepancia, como Sí. diría Barro Sierra, Claro. que es el espíritu de la universidad. Y bienvenida a la crítica, ¿no? Claro, bienvenida a la crítica. Yo les agradezco, como siempre, a mis amigos y colegas el gusto de haber departido esta noche para ustedes. Y la semana que entra, jueves o viernes, estamos aquí. Y nos pueden ver de manera diferida por esta página. Y muchas gracias. Conversemos. Buenas noches.